Y seguramente, bueno, todos ustedes son muy jóvenes, pero sus padres le habrán contado, digamos, que ha habido una epidemia en el Perú de cólera. Un momento realmente tremendo, digamos, cuando uno puede recordar, sobre todo los primeros momentos, donde los periodistas estaban asustados, y como los periodistas estaban asustados, asustaban a la población, de tal manera que toda la población entró en pánico. Y yo no he visto en ningún otro momento, digamos, que prácticamente en horas, digamos, en pleno verano se vaciaran las playas, digamos, todos los fenómenos que se generaron a partir de esa epidemia. De tal manera que, bueno, más recientemente, digamos, hemos tenido una epidemia de H1N1, digamos, en el año 2009, digamos, que también ha generado, en el caso de México, digamos, una de las pérdidas económicas más importantes de la historia mexicana en nuestro siglo, digamos, de tal manera que, evidentemente, digamos, las epidemias no son totalmente algo del pasado, digamos, y lo dejo específicamente como un elemento a tomar en cuenta para decir el sector, digamos, el Estado invierte en salud primariamente por una cuestión de construcción de legitimidad. Es decir, una función indelegable del Estado para mantener la gobernabilidad es construir legitimidad, y nosotros necesitamos estudiar atentamente, si nos vamos a posicionar desde salud, desde qué punto de vista y hasta dónde, digamos, una inversión creciente en el sector salud por parte del Estado contribuye, digamos, a la gobernabilidad y contribuye al fortalecimiento de la democracia para esos gobiernos, digamos. Este es un elemento fundamental. Para decirlo gráficamente, digamos, para todos los que somos del sector salud, decir que la salud es una inversión y no un gasto, digamos, no convence a ningún ministro de Economía. Quiero decir, digamos, que lamentablemente, digamos, o sea, eso nos convence solo a nosotros, digamos, no convence a más nadie, porque es lo mismo que dice el ministro de Educación, es lo mismo que dice el ministro de Obras Públicas, es lo mismo que dicen los ministros de todos los sectores. De tal forma que hay que argumentar más fino si uno quiere, de alguna manera, digamos, pensar que el Estado tiene que expandir, digamos, su inversión en el sector salud. Y eso fundamentalmente tiene que ver con la construcción de argumentos que hacen justamente, digamos, al fortalecimiento del gobierno como un todo, al fortalecimiento del Estado como un todo, y al fortalecimiento de una democracia inclusiva, digamos, que tenga la capacidad de incluir a todos los ciudadanos. Luego queda ahí un primer elemento a tener en cuenta, que, digamos, se llega a financiar la salud en parte por el gasto público. Y el gasto público significa, digamos, todos los habitantes que tributan de una manera u otra, financiamos el sector salud. La segunda gran tributaria, digamos, del sector salud es la seguridad social. Digamos, la seguridad social, como ustedes saben, digamos, surge alrededor de 1890, digamos, y la seguridad social se organiza primaria y fundamentalmente para construir paz social en el marco, digamos, de los conflictos laborales. Es decir, fundamentalmente lo que se llama el estado de bienestar, que varios países europeos, digamos, cultivan, tiene que ver fundamentalmente, digamos, con la idea del conflicto interno, el conflicto social, el conflicto de clases, las distintas tensiones que se producen en la relación capital-trabajo, y el antídoto, en buena medida, para ese riesgo, digamos, es la seguridad social, que opera como una especie de pacto tripartito, digamos, según el cual el Estado, el trabajador propiamente dicho, digamos, y el empleador constituyen una masa financiera que ayuda a brindar servicios que los trabajadores no podrían obtener por sí solos, digamos, de tal manera que produce un escalón de accesibilidad, y ese digamos, beneficio de alguna manera contribuye a la paz social, contribuye, vamos a decir así, una vacuna contra el conflicto de clases, digamos, un dispositivo de armonía de clases. Por supuesto que este elemento es muy importante en un país que tiene empleo, digamos, es decir, sobre todo en un país que donde las personas están afiliadas a la sociedad por la vía del empleo estable. ¿Qué pasa con estas reflexiones cuando tenemos una sociedad donde la mayor o una buena parte de la población es autoempleado o es desempleado, digamos, o tiene empleo informal, digamos, y no participa de la lógica de esta relación clásica, digamos, del trabajador, según como lo pensamos habitualmente, digamos, en una relación capital-estado-trabajo? ¿Hasta qué punto se puede extender o no esta lógica de la seguridad social? Y el tercer elemento es un elemento fundamental para entender, digamos, que es un elemento
que surge, digamos, de que también le llegan recursos al sector salud porque hay inversión privada en el sector salud. Y esa inversión privada en el sector salud, digamos, no proviene fundamentalmente de la filantropía, digamos, sino proviene fundamentalmente desde mitad de la década de los 60 en Estados Unidos, proviene fundamentalmente de inversores cuyo objetivo fundamental, digamos, es recuperar el dinero invertido y recuperarlo con una tasa de rentabilidad superior a los intereses que dan los bancos. De tal manera que, a grandes rasgos, este modelo de asignación de recursos, que es paradigmático en el caso de los Estados Unidos, digamos, ha llevado a un gasto en salud, acompañado con toda una ciencia que viene apoyando ese gasto expansivo en el sector salud, cercano a los $5.000 por habitante y por año. Eso significa literalmente que si la República Argentina decidiera brindarle a sus ciudadanos una salud del costo de la de los Estados Unidos, debería gastar el 72% del Producto Bruto solo para salud. ¿Sí? No tengo los números de Perú, pero me animo a decir que ni el 100% del Producto Bruto peruano alcanzaría para darle a todos los peruanos una atención de la salud del costo de los Estados Unidos. Estoy muy lejos de por ahí. Entonces, digamos, vale la pena señalar, y muchos de ustedes podrían decir, digamos, ¿y esto a mí qué me importa? O sea, es un problema de los Estados Unidos. No, no es un problema de los Estados Unidos. Está transnacionalizado ese modelo. De tal forma, digamos, que el sector privado de todos nuestros países, de alguna manera, digamos, tiene por detrás este paradigma, este modelo, y de alguna manera se las arregla para darle a algunos de nuestros ciudadanos una atención de esa magnitud y de ese volumen. Y a veces para darle a algunos ciudadanos una atención de esa magnitud, hay que dejar de darle a otros ciudadanos incluso cosas básicas. De tal manera que los sistemas de salud se vuelven más y más injustos, porque en vez de moverse en el sentido de la cobertura, se mueven en el sentido de la complejidad. Y significa que dejado espontáneamente, digamos, el sector salud, cada vez tendremos atención más compleja para menos personas y cada vez tendremos más gente afuera del acceso a los servicios básicos de salud. Esta es la tendencia espontánea si uno deja que el mercado resuelva, digamos, el problema de cómo se asignan recursos. Cuando uno ve estas tres manos, algunas visibles y otras invisibles, digamos, la mano de la política, la mano de la articulación social, del pacto salarial, del pacto capital-trabajo, o la mano del mercado, digamos, las tres manos en realidad tienen vocación de universalidad, es decir, con mucho gusto, digamos, el mercado también hablaría de universalidad en la medida que consígame los recursos, digamos, suficientes y yo le doy servicio a todo el mundo, digamos. El único problema en este caso, digamos, es que existe en el mercado de salud una lógica que viene de un economista que se llama Schumpeter, digamos, que habla básicamente, digamos, del concepto de los mercados imperfectos. ¿Cuál es el problema de los mercados imperfectos? El problema de los mercados imperfectos es que el usuario, digamos, no sabe lo que compra. Es decir, el usuario no, digamos, si alguien le dice usted se tiene que hacer tal cosa, usted va y se hace tal cosa. Si alguien le dice no, pero además ahora se tiene que hacer tal otra cosa, también va a hacer tal otra cosa. Y si le dice tal otra cosa, también lo va a hacer. Y si además de eso, digamos, tiene un seguro atrás que le cubre y en consecuencia no tiene un costo que pagar de bolsillo, digamos, para hacer esas cosas, usted se va a hacer todas las cosas que le digan que tiene que hacerse porque no tiene información suficiente para saber, digamos, si quiere o no quiere hacer eso que le propone. Para decirlo gráficamente, digamos, todos los sistemas que tienden a generar mecanismos de seguros que a su vez, digamos, y lo hemos dicho con alguna frecuencia, lo único seguro de un seguro es que el dinero va a ir a parar al sector privado. Cuando cada uno de nosotros vemos esas operaciones, digamos, el problema fundamental no es si el sector privado es mejor que... El problema es que como estamos en un mercado schumpeteriano, digamos, el problema es que necesariamente el rinde económico y el rinde social de esa inversión va a seguir trabajando en el sentido de cada vez más complejidad para pocos y cada vez menos cobertura para muchos. Porque está en la propia esencia de la lógica
de este sector que viene alimentado y tiene como respaldo el sistema de salud de los Estados Unidos. ¿Sí? De tal manera que, digamos, hoy en el Perú, cuando se discuten modelos de salud y con toda la cautela, digamos, que significa esto que yo les había dicho primero, vamos a estar discutiendo sobre la base de la moderación, sobre la base, digamos, de no cometer errores, de no cometer equivocaciones, exabruptos que pueden ser aprovechados por. En ese marco, de todas maneras, nosotros necesitamos decir cosas. Y las cosas que necesitamos decir es que salud puede contribuir a que en un país no haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera, digamos, sino que todos y cada uno de los habitantes del país, digamos, se sientan igualmente ciudadanos. Pero para eso, digamos, hay que discutir en profundidad qué sistema de salud queremos. Comentaba en la presentación Ariel Frisancho que no está aquí el doctor Odórico, digamos, y me voy a tomar un minuto para comentarle justamente, o muy brevemente, digamos, el camino que tomó Brasil, digamos, en relación a esto, porque nosotros venimos de una década en donde parecía que lo moderno, digamos, era copiar a Colombia, digamos, y vale la pena señalar justamente, digamos, qué diferencia hay entre el camino que tomó Colombia y el camino que tomó Brasil, digamos, en los últimos 15 años. Ustedes saben que a partir del año de la caída del muro de Berlín, pues, digamos, cambia la correlación de fuerzas en los organismos internacionales, se debilitan los organismos de cooperación técnica. Esto ya venía ocurriendo desde la época de Reagan-Thatcher, digamos, con todo el ataque selectivo a la UNESCO, digamos, y sobre esa perspectiva emergen nuevos actores en la arena internacional, que son los bancos y que son los organismos de financiamiento internacional, básicamente el FMI y el Banco Mundial. Estos organismos, digamos, resultaron, digamos, para los países más desarrollados, mucho más dóciles que los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales tienen una democracia, digamos, que impide que los mayores aportantes tengan control de las organizaciones, que es distinto, digamos, de lo que ocurre en los bancos, digamos, donde no solamente los países están pobremente representados, los que no son grandes aportantes, sino que incluso agentes privados que ponen su dinero ahí, digamos, tienen influencia sobre las decisiones del banco. Este efecto generó un debilitamiento, digamos, de los grandes organismos rectores de la salud, como el caso de la OMS, digamos, para poner un ejemplo claro, digamos, y con el debilitamiento de la OMS aparecen nuevos actores que parecen saber qué es lo que hay que hacer en salud y dedican en el año 1993 un texto, digamos, que se llama Invertir en Salud, digamos, que trata de matrizar todo lo que nosotros tenemos que hacer para reformas en el sector salud, que de alguna manera Colombia resultó el mejor alumno y el país que había que copiar, pero que Perú no ha estado exento, digamos, también de ver afectada su política de salud como consecuencia de este modelo. Colombia tenía un sistema público de salud, el sistema público de salud fue fuertemente debilitado, fuertemente desarticulado. A partir de la Ley 100, que curiosamente es del año también 1993, va a desarrollar un mecanismo fundamentalmente orientado a lo que se llama el subsidio a la demanda, y a través de ese modelo denominado subsidio a la demanda, lo que se percibe, digamos, es que hay una especie de lógica bastante simple, que es, digamos, usted me dice que estaba compensando y estaba construyendo ciudadanía por la vía de brindarle acceso a los servicios de salud a determinada población. Entonces yo le digo, no, mire, en vez de darle acceso a los servicios de salud, lo que le voy a dar es una especie de voucher, un cheque, un dólar sanitario, digamos, para que tenga en su bolsillo y que con eso vaya y compre lo que quiera. Es decir que, y por supuesto, para que vaya a comprar lo que quiera, como no tengo dinero disponible para hacer eso, lo que hago es voy a sacar del financiamiento del sector público para financiarle ese voucher que le voy a poner en el bolsillo a la gente.